El canal nació como una promesa de conexión entre océanos y naciones. Más de 100 años después de su construcción, aún queda pendiente de definir si estamos ante un país creado para un canal o un canal creado para beneficio del mundo y al servicio de nuestro país. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast El Puente, del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS-AIP, en esta su segunda temporada. Hoy, en El Puente, exploramos cómo el Canal de Panamá, esa obra monumental que cambió el comercio mundial, sigue moldeando el destino económico y geopolítico del país más de un siglo después de su construcción. Hablaremos de esa construcción, de su ampliación, de su administración actual, los retos del agua, la competencia emergente y su papel en un mundo que cambia. Para ello, tenemos el gusto de contar como invitado con el economista, profesor y autor Eddie Tapiero, un amigo nuestro. Bienvenido, Eddie, a este podcast que es tuyo. Muchas gracias. Para empezar, vamos a hablar de los orígenes e impacto histórico del canal. Y empiezo por lo básico, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales factores geopolíticos y económicos que impulsaron la construcción del Canal de Panamá a inicios del siglo XX? Excelente. Mira, a inicios del siglo XX tenemos que entender que Estados Unidos estaba bajo un periodo de expansión imperialista y veía el canal como una parte de su política de expansión, de una parte de estrategia militar y una parte de estrategia económica. A nivel de su expansión lo veía como una ruta que le iba a dar seguridad nacional, fortalecer su seguridad nacional. El presidente Roosevelt estaba viendo prácticamente que el tener la Armada dentro, con acceso a ambos mares, iba a fortalecer la parte de seguridad nacional. También estaba viendo fortalecer, elevar la doctrina Monroe de un discurso a un acto, y con eso podrían reducir la influencia maligna europea que existía en el continente, expulsarla para tener ese control que tenemos. Y a nivel económico, Estados Unidos ya se estaba industrializando y el acceso a ambos mares le permitía mover bienes rápido y venderle a otras personas. O sea que le servía en un entorno muy fuerte para impulsar esto. Pero tenemos que recordar que ya existía un ferrocarril, que ya el comercio desde Carlos V se estaba buscando esa ruta. Lo que no había eran los fondos y la necesidad. O sea que esa necesidad, urgencia, la urgencia que vino de Estados Unidos fue la que impulsó esto. ¿La urgencia y también la tecnología? La, la O- urgencia, bueno, en eso fueron de la mano, porque fue más la urgencia de la parte militar y de la expansión imperialista, porque con tecnologías se aplicaron nuevas tecnologías. Ellos vinieron y tuvieron el esfuerzo, ya habían experimentado los franceses, tuvieron la experiencia francesa, elevaron y pasaron a usar el canal que fue de un canal nivel, a ellos hicieron el canal de esclusa, hicieron nueva tecnología, pero no fue la tecnología lo que lo impulsó, le favoreció, fue una palanca que hicieron, pero más fue la necesidad. Recuerda, el canal, el presupuesto era como 175 millones, terminó en 373 millones, pero para 1920 toda la infraestructura se estima que había llegado hasta 800 millones, que en esos años eran billones de dólares que podemos hacer. Me puedo imaginar que el costo ajustado a dólares actuales debe Claro, ser de muchos miles de millones. muchos cientos de miles. Tú mencionabas hace un rato, usaste una expresión curiosa eh, que me suena anacrónica, pero que me parece muy interesante porque genera una comparación entre el pasado y el presente. Hablabas de la influencia maligna europea. Eh, ¿Cuáles eran esos actores en competencia con los Estados Unidos que podrían ser parte de esa influencia a la cual Estados Unidos quería, si te entiendo correctamente, expulsar del área o al menos prevenir de que hegemonizaran el área? Correcto. Recuerda que están moviendo a los españoles desde Cuba, que lo estaban sacando a los franceses, estaban moviendo el Caribe, porque el acceso al Caribe era crítico. Con el Caribe, el acceso al Caribe te permite hacer lo que hoy día se llama la estrategia de isla, donde el continente de Estados Unidos, la única manera de llegar militarmente es a través de México o Canadá.
y el acceso a ambos mares te permite visualizar un enemigo que viene por mucha distancia. Entonces ya tienes franceses, holandeses, alemanes, todos los que estaban aquí fueron expulsando porque tenían la influencia maligna esa que afecta siempre cuando vas a buscar tu seguridad nacional. Bien, vale. Gracias, Eddie. Desde una perspectiva geoeconómica, Ajá. ¿qué transformación trajo el Canal de Panamá a partir de su inauguración en 1914 a la economía mundo? Wow, fue increíble, porque imagínate, el canal hay que ver que es un atajo recorta distancia, y tú recortas distancia, eh, por ejemplo, para viajar de Nueva York a California, usando el canal son como 6.000 millas náuticas. De la otra forma son como 14.000, de la otra, yéndose por Magallanes son como 14.000 millas náuticas. Eso significa que estás ahorrando distancia. Y ese ahorro de distancia significa ahorro de combustible, ahorro de tripulación, ahorro de seguros, más estabilidad en el comercio. Se estima, hay estudios que estiman que, por ejemplo, el flete de costa oeste de Estados Unidos a Europa bajó en 30% y el costo y la distancia en casi el 40%. Todo eso cambia radicalmente porque hace el transporte más barato, y al tú transportar más barato puedes hacer más comercio, puedes haber más movilidad, y se puede decir que abrió la globalización en cierta forma porque permite conectar. Y hay que entender que el canal no solamente cruza barcos, él conecta mercados de un lado donde se produce a un lado donde se vende, a un consumidor que necesita un producto, y van de distintos lados. Así que eso fue positivo, cambiando radicalmente la estructura que había antes. Claro, y ¿qué cambios trae también el canal a Panamá? Bueno, Panamá tuvo algo muy interesante, porque en Panamá lo que trae una dicotomía. Te pone como centro y corazón del comercio global, ¿ok? Pero no tienes muchos beneficios. Y a la vez, ¿qué pasa? Que creas una brecha en el país, porque de la manera que se establece el canal, crea un enclave con sus propias reglas y con mayor productividad, y divide al país en dos. Entonces el canal no solo mejora la imagen de Panamá para Panamá y trae ciertos beneficios económicos, pero lo que sí hace es que impulsa la creación y la generación de un sentimiento nacionalista que lo marca la lucha desde 1903 hasta hoy. Eso es muy interesante. Pensando un poco en tu respuesta a la pregunta anterior, eh, ¿tú crees que sería excesivo decir que la construcción del canal contribuyó al crecimiento de la economía global? Al de la economía global, sí, exacto, porque permitió, como te digo, ya tú podías llevar ese mercado de costa oeste de Estados Unidos a Europa, fue muy importante, y ahí se generaron mucho. Por ejemplo, también permitió que el desarrollo de San Francisco, California, permitió desarrollos donde no había mercancías, a consumidores el acceso. Cuando tú exportas, tú generas empleo y transfieres ese material a otra persona que le da otro valor agregado. O sea que no solamente la economía global se benefició materialmente, sino en conocimiento, en intercambio de cultura, que va más allá, que nos permite avanzar como humanidad. Claro, es una respuesta muy bonita, casi lírica. Este, bueno, de las raíces geopolíticas, ahora la conquista de la soberanía. El largo proceso que permitió a Panamá recuperar el control de la vía interoceánica. ¿Qué implicaciones tuvo la firma de los tratados Torrijos-Carter en términos de soberanía, economía y control estratégico? Excelente. Mira, creo que fue una victoria para todos los panameños, un sentimiento patriótico. eh, en la parte económica, permite que esos beneficios que no se quedaban aquí, porque acuérdate que cuando el enclave
de Estados Unidos, todos los beneficios se permanecían dentro de la zona del canal do- con las empresas de los zonas del canal que no eran y había una política que no necesariamente permitía ese flujo hacia el resto del país. Entonces, logrando estos tratados nos permiten realmente que esas ganancias se queden para Panamá, que sirvan para el desarrollo único y el control de la infraestructura donde tú decides, porque antes Washington estaba decidiendo la ruta, quién pasaba, qué pasaba y el futuro. Ahora los panameños eh, somos capaces, hemos demostrado que somos capaces de manejar la ruta y, y dominar esa infraestructura para que sea el apoyo de nuestro desarrollo, que es muy importante, que es un mensaje también importante para otros países, que no solamente, que uno debe mantener, que una infraestructura le permite marcar su futuro. Estupendo. ¿Qué rol sientes que desempeña la Autoridad del Canal de Panamá en la proyección de Panamá como actor geopolítico, perdón, geoeconómico global? Bueno, mira, eh, la autoridad del Canal de Panamá es un ente independiente, está protegido eh, por un mandato constitucional, una ley orgánica, y su institucionalidad es muy sólida, no se mezcla con la parte política. Y la belleza es que esto y lo que ha hecho, sus hechos, le demuestran al mundo responsabilidad, eficiencia, eh, y estabilidad. El canal de Panamá lo podemos considerar, podríamos considerar Panamá como la carta de presentación de Panamá ante el mundo, esa estabilidad, ese valor, esa rigurez que hay en su conocimiento, en su manera de trabajar y en su desarrollo, le permiten, le abren las puertas a Panamá ante el mundo. Eh, ¿Cómo es la contribución del canal a través de la autoridad al, al crecimiento económico, al Producto Interno Bruto? Esa riqueza generada por el canal, ¿cómo contribuye al bienestar panameño? Excelente. Mira, aquí hay dos maneras de verlo. La primera es ver los aportes del canal. El canal da aportes directos que son los peajes, los derechos por tonelada y las compras que hace la economía, eso, los aportes que hay en la parte salarial, los aportes que hay en la parte social, esos aportes representan cerca del 5% del PIB. Sin embargo, el canal es más allá de eso. El tránsito por el canal, como los barcos, los buques esperan. Entonces, hay un sinnúmero de industrias que han emergido orgánicamente para darle servicio a los buques. También hay otras industrias para darle servicio a la carga. Tienes zona libre, tienes los aeropuertos de Tocumen, de Howard, tienes el sistema bancario, todo. Entonces, esto se llama el conglomerado logístico panameño y eso representa casi el 31% del PIB. Y tiene directamente representa, creo que son 100.000 empleos, indirectamente como 300.000 posiciones, que son casi el 30% del empleo general. Y esto es el potencial de Panamá. Lo que potencia Panamá es todas esas actividades que se fundamentan en el tránsito por el canal. Y eso es un efecto multiplicador. Se estima que por cada dólar del canal se generan 37 centavos adicionales. O sea que su impacto en la economía es muy alto. Además de, como Panamá no tiene banco central, utiliza el dólar, el canal, las entradas del canal, todas son en dólares. Eso da una estabilidad y si tú ves a nivel de inflación, somos los países más bajos, tenemos menos inflación que Estados Unidos, porque cada dólar de nuestra economía fue producido por un servicio y una actividad.
a diferencia de que en otros lados donde el Banco Central Claro, emite imprime moneda. esto. Sí, esa es la belleza del canal y de su sistema, ¿no? Pues, o sea que ese conglomerado es el célebre clúster que has estado El close, estudiando y que me estabas explicando con antelación, ¿no? correcto. Ahora, cuéntame una cosa. La autoridad del canal, ¿no? Como ente rector pues, de este proceso tan importante, ¿cómo equilibra, si lo hace, y cómo se aborda conceptualmente desde la autoridad la temática de atender tanto su función económica Ujú. como su responsabilidad social? Como te había dicho antes, una de las bellezas que tiene es que la autoridad es parte del gobierno, pero tiene autonomía. Y autonomía en presupuesto y estabilidad institucional. La belleza de esto es que le permite tomar decisiones técnicas, tomar decisiones, planificar a largo plazo y ejecutar así pensando y crear planes sociales estructurados, sociales, económicos y sociales a largo plazo que los puede ejecutar. Y eso es una ventaja que no lo tienen otras instituciones, porque tú ves que cada vez que cambia el gobierno, cambian las personas, cambia la visión, cambia la ventaja. Claro. Uno de los factores de éxito del canal es esa institucionalidad que le ha permitido ver. Y ahí ellos hacen programas que incluyen la parte social. Vale. Em, Entrando en la temática ya de la ampliación y el Mm. comercio global, ¿no? La soberanía se consolidó con éxito, pero para adaptarse al comercio del siglo XXI tuvo que afrontar un nuevo desafío, ¿no? Que era el de la célebre ampliación del canal. ¿Cuáles fueron los principales retos técnicos, financieros y políticos enfrentados durante la ampliación del canal que se inauguró en 2016? Mira, algo, un hito en la historia de Panamá, un reto muy grande, porque a nivel, eh, lo que pasaba es que cuando adquirimos el canal, ya para el 2000, estamos viendo que el comercio global estaba creciendo, el tamaño del buque estaba creciendo y la carga, y el canal, el canal existente no iba a ser capaz de dar. En eso entramos, eso fue la urgencia, estos visionarios que tuvimos como el doctor Agustín Aria, como Alberto Alemán, como Rodolfo Sabonge, como Jorge Quijano, este tipo de gente que estaban viendo, hicieron su grupo, se dieron cuenta de que el canal iba a quedar corto y que en el proceso de transferencia a los Estados Unidos no nos iban, no, no iban a hacer ninguna modificación. Ellos comenzaron a hacer presión para mejorar el equipo y nuevamente planificar esta ampliación. Con esta ampliación nos permitió que los buques pasaran más carga y responder a la industria como venía. Okay. El reto importantísimo fue a nivel técnico, había que hacer estudios, ampliación de cauce, profundidad, cosas, usando la tecnología y viendo a futuro. Por ejemplo, pronosticar cuál era el tamaño de buque que iba a estar trabajando, que eso iba a ser el tamaño de la esclusa, iba a definir cuánto era la ampliación, cuánto iba a costar la ampliación. Todo este tipo de cosas. Esta fue una de las mega obras del mundo más grandes más grande en hito. A nivel financiero, eh, nuevamente, el grupo de pensadores, que no eran solamente estos, sino este grupo de pensadores idearon, había que conseguir un financiamiento, pero como el canal tenía que ser neutral, no se, había muchos países, en ese tiempo estaba Japón que quería poner, yo te pongo toda la plata, entonces para evitar la influencia maligna de Japón, entonces lo que hicimos fue que consiguieron varios grupos de financiamiento. Entonces, eso permite a Panamá trabajar una dinámica de neutralidad. Y ese es un reto grande, 5.000 millones, cómo lo autofinanciamos y cómo vemos al futuro. Y el tercero era el reto político. A esta mega obra tú tenías que mover personas, a impactar, a estar en una campaña de comunicación explicando lo que iba a pasar en el medio ambiente, cómo ibas a proteger, cómo iba lo que había, el territorio, la parte que se iba a inundar, si habían partes arqueológicas.
es un programa, un reto político y de campaña y de comunicación grandísimo. Entonces, en ese sentido, esta obra eh, eh, fue gigantesca la belleza es que fue un éxito para Panamá. O sea, te demuestra, si te ayuda a tu autoestima como panameño, que porque hubo mucha gente que se opuso y ahora, y ahora viendo este éxito sí lo podemos manejar, fue muy grande. Y la obra satisfizo las expectativas del ACP y todavía más importante, sin duda, satisfizo las expectativas del país a tu entender. ¿Y cómo lo medirías, digamos, para tener algún baremo más o menos objetivo sobre el tema? Totalmente. Mira, a nivel de país, bueno, te da la satisfacción que lo hiciste todo, casi total, todo en su totalidad fue un producto panameño, pensado, trabajado, todas estas cosas fue manejado por aquí, por estas mentes panameñas, para que todos estemos conscientes de eso. Eh, Llenó las expectativas del mundo. Los buques, hubo un tiempo donde el canal de Suez sí tomó, porque en la medida que el canal, la ampliación se retrasó, estaban entrando en la flota buques más grandes que no estaban pasando. Entonces estaban pasando por el canal de Suez. Apenas se abrió, vemos que esos buques retornaron. ¿Qué otras cosas pasaron? Un nuevo flujo de comercio que no sé, sí se habían pensado, pero no se habían materializado el gas natural licuado que venía de Estados Unidos en la medida que se vuelve un exportador de energía, entonces puede pasar su gas natural licuado hacia Asia, que aunque tenga su influencia maligna, están desarrollando su industria para hacer productos para vender acá. Lo mismo que vemos que hay gas natural, el gas el LPG también, muy importante. Vemos que otros países pudieron exportar más también, como Chile exportando más productos en buques más grandes. Todo esto, cuando tú puedes exportar más volumen en un buque más grande, el costo por unidad es más pequeño, solo, o sea que se transforma en un menor costo, menor precio para el consumidor. O sea que a nivel global pudimos satisfacer esas necesidades. Para Panamá, yo ahí lo veo como agridulce, como costillita en agridulce. ¿Por qué? Porque, porque lo bonito que fue una cosa buena que hicimos, aumentaron los ingresos, sin embargo, no pudimos hacer lo que seguía. ¿Qué seguía? Se estaba hablando de aprovechar la ampliación para expandir el hub. Aquí nos quedamos dando vuelta, preguntando, peleando, hablando de todas estas cosas políticas y no hicimos nada. Y mientras no hicimos nada, Colombia, Jamaica hicieron sus puertos, otros puertos tomaron ventaja y no, por así decirlo, no me gusta decir la palabra, nos robaron el mandado o se llevaron competencia de aquí. Entonces tienes unos puertos que no invirtieron en la ampliación, pero se beneficiaron por el tránsito de buques más grandes. Hablabas del gas natural licuado, que es el LNG, ¿no? Liquefied Natural Gas, Exacto. pero mencionaste el LPG, Sí, ¿qué es? ese es el gas licuado de petróleo, Vale. la bombona. Eso se usa para productos químicos o para productos industriales, se usa bastante para eso. Y, y ahora, casualmente, la CP está pensando en crear un gasoducto para eso. Hablabas de que había que expandir el hub o simultáneo sucesivamente. Mm. ¿Ese hub se refiere principalmente a los puertos o tienes algo más en mente al hablar de ello? Como no lo detallaste, por favor. Perdón, sí, sí, mira, es que estamos hablando de un sistema y en un sistema todos los elementos, la suma de todos los elementos es más que la suma individual de cada uno. ¿A qué me refiero? A que un árbol es más que solamente una parte orgánica. El árbol da CO2, ayuda al medio ambiente, distribuye el calor. En nuestro hub tenemos no solamente el conglomerado, no, el tránsito y los puertos, pero tienes zonas procesadoras, zonas industriales, la zona libre. Este tipo de cosas en este mundo que está pasando se puede beneficiar de ahí. Y ahí está lo que podemos, lo que estamos hablando de expandir el hub.
en el sistema, los puertos se ampliarían, que ahora mismo se están haciendo unos planes para expandirlos, pero también atraer esa manufactura que hoy día, nuevamente, durante los 80 había una influencia maligna que era la influencia de Rusia, que estaba tratando que decía que tú debías controlar el mercado a nivel planificado, entonces ya no se planificaba. Pero ahora sí se está planificando con políticas industriales, o sea que lo que rechazamos antes ahora está. Entonces, en ese tipo, en el retorno de política industrial, debemos aprovechar para poder, esa plataforma que tenemos y el tránsito que tenemos la podemos consolidar. O sea que serían muchos otros servicios. Reparación de buques, servicio logístico, carga que va para el resto de la región, ventas de productos de aquí, de reexportación y todo este tipo de cosas. Hombre, de algunas de esas historias escucho desde los 90, ¿no? O sea que son parte de una especie de una cierta concepción del posible desarrollo nacional. ¿Hay algún estimado de lo que eso podría significar en materia de crecimiento económico? Oh, eso, mira, te puedo decir, se fuera, puede ponerle como 3 y 4% más. Es que es un efecto multiplicador, porque ya tienes no solamente empleos y tienes todos los encadenamientos que conllevan. Y especialmente es importante ahora porque la política industrial retorna. Y hay que entenderla que durante los 90, cuando estaba el consenso de Washington, decían, no tienes que tener política industrial, libera tu mercado y el mercado se va. Asia, los tigres asiáticos, no, ellos se mantuvieron con su política industrial y ahora están retomándola. Eso es el, el potencial que tenemos y aprovechar el nearshoring, lo que se llama nearshoring, la atracción de la producción de Asia hacia Panamá. Durante el COVID, Estados Unidos y muchos países vieron la vulnerabilidad. Las mascarillas, ¿dónde estaban? En China y Asia. Los medicamentos en China y Asia. Entonces, la gente se preocupó y ahora están tratando de atraer esa producción acá para tener una estabilidad. Y creo que esas son oportunidades, ventanas que vienen para Panamá. Muy interesante, Eddie. En términos económicos, Sí, ¿cómo se posiciona el Canal de Panamá frente a otras rutas estratégicas como el Canal de Suez? excelente. Mira, como había dicho antes, el canal es un conector de mercados, mercado de producción y mercado de consumo. Producción Asia, consumo Estados Unidos, costa este Estados Unidos, y tiene cada canal, aunque no lo digan, se complementa. El mercado principal del canal de Suez tienes un canal de Suez, es Asia, Europa. Esa carga no va a pasar por aquí nunca. Por lo menos Brasil, China no va a pasar por el canal porque ellos prefieren irse por África. Entonces, es importante ver los mercados que sirven. Somos complementos, somos complementos. Hay una ruta sí que compite directamente, que es la ruta que se llama intermodal, es de Asia a California y en California tú la mueves en tren. Pero ¿qué sucede? Cuando tú haces el sistema multimodal, el costo de bajar el contenedor, ponerlo en el tren, moverlo, bajarlo allá y subirlo, le añade un precio, un costo más que sube el precio del producto final. Entonces, lo que pasa es que esa carga tiene que llegar a mercados rápido y es usualmente carga de mayor valor. Computadoras que tienen que estar en septiembre en las tiendas, las ventas de Navidad. Entonces, nos complementamos a nivel global. Algo que también está, quiero decir, es la ruta ártica. Con el descongelamiento del Ártico se está hablando de la ruta ártica. La ruta ártica no compite con Panamá, pero sí compite con Suez, porque es una ruta que permite a China llegar a Europa en menos tiempo a través de la ruta ártica en vez del canal de Suez. Ahí tenemos problemas. Y ahora la geopolítica de hoy día está impulsando estas nuevas rutas, pero la ventaja competitiva de Panamá se mantiene. Yo creo que ahí eso es lo que tenemos que Ahora, actuar.
sobre el pasadizo noroeste ártico, ¿cuál es el consenso, si lo hay, Ujú. eh, en el canal y quienes lidian con estos temas sobre aproximadamente cuánto tiempo va a durar ese deshielo y la posibilidad de que sea funcional y no una cosa episódica? Ya comenzaron los cruces, ya se han hecho intentos, ya se está, ya Rusia hizo su flota de rompehielos. Allí los retos son que tienes que pagar un permiso para pasar porque Rusia es el líder ahí. Está el consenso del Ártico, está ahora Estados Unidos tratando de entrar, se había rezagado, pero ahora está entrando en ese consenso. Am, pero no vemos, pero ya ya se espera que para 2030 hay retos que hay que superar. ¿Cuáles son? Los contenedores entran en un... ruta ártica no es que hay una ruta, son varias rutas. Entonces, los retos ahí son las temperaturas. El contenedor va a tener que tener un control de temperatura, si no se congela la carga y este tipo de cosas. Pero van a ser superados por tecnología. No lo vemos, no sé, el canal no lo ve como, no creo que es una amenaza para el canal, porque como te digo, está sirviendo otro mercado. Y usualmente lo que hoy sí está moviendo es eh, materias primas, petróleo, carbón y ese tipo de cosas, que otro tipo de barcos, pero que no son contenedores. Pero sí se está moviendo como para el 2030 este tipo De cerca, sí, sí, mucho más sí, inminente de sí, lo que sí, entendía que era. claro, claro. Eso es muy interesante. Eh, ¿Qué rol está jugando ahora mismo Asia, que con todos los jugadores de primerísimo nivel que hay allá, en el contexto comercial del canal actual? Sí. Bueno, ahora mismo tenemos que el principal usuario del canal, el principal beneficiario del canal es Estados Unidos. Sí, tiene 70% de todos los tránsitos tienen origen y destino en Estados Unidos. Eh, Como el 40% creo que de los contenedores pasan por el canal, van para Estados Unidos. Entonces, es importante. Los países asiáticos, y nuevamente, conectando mercados, Estados Unidos es un país consumidor. El rol asiático es más o menos de productor y ahí tiene avances tecnológicos. Ellos manufacturan baratos y mueven a Estados Unidos carga. En este sentido, que tenga influencia del canal no la tienen. Más es influencia comercial que hay, pero en las relaciones comerciales que existen, zona libre, algunas inversiones aquí. Um, Son importantes en cuanto a que eh, el segmento de contenedores, que es donde vienen los containers, los productos terminados de Asia, es el más alto y el que da más ingresos al canal. Y ese se puede ver afectado por retos que están llegando. ¿Qué tipo de retos, perdona, Eric? Reto, bueno, en desglobalización, ¿ok? Ok. En la medida que tú haces el nearshoring y tú atraes la producción, un ejemplo más claro, si Estados Unidos que está buscando traer esa producción de semiconductores a Estados Unidos, los semiconductores están en todos los aparatos, desde las celulares, las planchas, todas las cosas. Cuando tú haces eso allá en Estados Unidos, es muy probable que esos semiconductores hechos en Estados Unidos pasen a México y que México vuelva a retomar productos como televisores, vuelva a la maquila electrónica. Al volver las lavadoras, los televisores, los radios a ser producidos en América, ya no vas a tener que traerlos de China. O sea que esos contenedores que venían con esos productos no van a venir. Lo que va a pasar es que vamos a perder carga y ese es el reto que tenemos para el futuro. Porque pierdes carga, pierdes tránsito, el canal pierde ingresos, pero también importante, si el canal pierde ingresos porque no vino un barco, un buque, el conglomerado también lo pierde. O sea que no es solo la pérdida del canal, es todos los servicios que vienen, porque aquí se le da habituallamiento, aquí se le da búnker, aquí se le da reparaciones. Entonces, si no viene un barco, no se le va a dar esos servicios y el conglomerado pierde y todo el país pierde. O sea que el canal y el conglomerado se benefician cuanto mayor sea el nivel de globalización. Claro, y el mayor nivel de buques que puedan pasar, porque los tránsitos
representan ingresos directos para el canal. Pero como te digo, los servicios auxiliares que se le dan a esos buques, un crucero que viene, hay que darle comida, hay que darle búnker, hay que darle reparaciones, todos estos servicios le dan la ventaja que compañías que no están, no son parte del canal se benefician por eso. Bueno, otro beneficio posible, pero que no es sabido que vaya a concretarse, tiene que ver con el tema de los semiconductores. Recuerdo que en la administración Biden se habló de que en Costa Rica y Panamá iban a establecerse sistemas sofisticados de producción de Ujú. semiconductores y no veo que eso haya caminado y todavía menos ahora, ¿no? Sí, sí. Eh, Ese es el problema, que están pensando en el packaging, que es una etapa de los semiconductores, no en el diseño, pero está la incertidumbre porque ahora la seguridad nacional es la política principal, uno de los pilares de la política de Estados Unidos. Y lo que están buscando es concentrar la producto, porque eso ahora es considerado un producto de seguridad nacional. Entonces, lo que se había hecho con Biden todavía no se sabe si va a haber. Aquí en Panamá estamos trabajando en eso. Hay grupos que están preparándose por si acaso, pero no sabemos cómo la incertidumbre es la que manda claro. y en estos periodos de política exterior y tenemos que ver que estás tratando de eliminar influencia maligna. Hay muchos retos que vienen aquí. Sí, no hay nada tan ajeno a la estabilidad del crecimiento económico como la incertidumbre, ¿no? Exacto. Em, la administración del canal hace pocas semanas declaró que como resultado del aumento de los aranceles en Estados Unidos en 2026 habría 30 millones menos de toneladas de movimiento por el canal, equivalentes a un mes de tránsitos. Obviamente es un estimado, Sí, pero bueno, nos están preparando para ese golpe. Creo que sí, sí. es razonable que nos avisen con tiempo. Sí, sí. ¿Qué impacto se espera que esto tenga en el canal, la ACP y sus compromisos con el país? Bueno, tenemos que ver, mira, los aranceles que hace encarecen el producto. Cuando un producto es más caro, hay dos cosas que pasan. Hay destrucción de la demanda donde no lo compro y hay sustitutos. Lo que ha pasado es que los precios han subido y se han dejado de comprar. Menos carga significa menos tránsito, menos ingresos para el canal y menos ingresos para el conglomerado. Y ese es el reto que tenemos hasta ahora. O sea, lo que viene es grande, buscar alternativas, cómo trabajar ahí. Y ahí es lo que estamos lo que se está viendo, planificando, porque cómo van a estar los aranceles. Ahí está. Lo que yo he estado en mi investigación viendo es que hay plataformas estables que hemos establecido en la globalización, como la de comercio, como la de el uso del dólar en el sistema financiero, como la del uso del internet, eso que son fuerzas que nos mantienen unidos y que hacen muy difícil la desglobalización. Eso va a hacer que, por ejemplo, se crean nuevas alianzas entre países, se vean nuevas estructuras. Mercosur ahora está trabajando con la Unión Europea más de cerca. La Unión Europea está trabajando con nosotros, con América Latina más de cerca. Este tipo de nuevas relaciones van a generar nuevos comercios que yo creo que ahí van a compensar alto, pero los retos son grandes en cuanto a los aranceles. Sí. Sí, bueno, acaba de tener lugar la cumbre esta entre la Unión Europea y la CELAC. Ujú. Y está, por supuesto, lo que mencionabas, ese acercamiento entre esos dos grandes bloques comerciales. Eh, por otra parte, en clave un poco más alentadora, esas declaraciones fueron antes de que se diera la reunión mediante la cual se dio una cierta rebaja o contención de los aranceles entre Estados Unidos y China, ¿no? Así que quizás el golpe sea menor y en todo caso imagino que están buscando alternativas, ¿no? Sí, yo creo que, mira, hay cosas que van a forzar el comercio todavía. Por ejemplo, la desregulación de combustibles fósiles va a mantener eso andando. Pero África, por ejemplo, que es un continente que necesita trabajar en fuentes de energía alterna, lo mismo que Europa, no van a dejar la parte de energía verde, la parte eólica, la parte solar. ¿Por qué? Porque se necesita ya en la manera, ellos son países pobres o Europa sabe que necesita ser autosuficiente en energía, no tiene los recursos, entonces esa inversión va a estar
O sea que sí va a haber ciertos niveles de integración entre los países, no es que se va a cerrar. Quizás menos trabajo con Estados Unidos, pero sí habrán rutas alternas. Vale. Ahora vamos a entrar en la temática de los desafíos ambientales e hídricos, ¿no? Que es una temática rica, interesante, en la que sé que nos puedes orientar mucho, como en todo lo anterior. Más allá de las cifras y las rutas, el futuro del canal depende de algo más básico y vital, como lo es el agua, ¿no? ¿De qué manera la sequía y las variaciones climáticas afectan la competitividad y sostenibilidad económica del canal? Mira, el canal es una belleza porque el único insumo que necesita para trabajar son dos grupos, personas, capital humano, y dos, agua. El reto más grande es el agua. Nosotros, y el costo más grande de su producción es los salarios por las personas, pero el agua está ahí. El agua es el oro de mañana y ya sabemos que es el futuro de todo y es la parte crítica que le va a permitir, le permite ganar más o ganar menos. Es un canal de agua dulce también, que no son muchos, y depende de la cuenca. Entonces, ¿qué pasa? El reto es que cuando hay sequía, se restringen los tránsitos y se restringe el calado. O sea, ambas medidas, el número de tránsitos te impacta financieramente al canal y al clúster. Y cuando también reduces el calado, haces lo mismo. Entonces, los impactos que tienen es directamente a las arcas del país, pero también tiene un impacto muy importante que es que llama a recordarle la importancia que es el mantener el ecosistema climático que tenemos, del bosque tropical, la cuenca, y ese es el reto importante. Esos movimientos, esa sequía que llegó en el 2023 impactó directamente no solamente al canal, pero al resto del conglomerado y marcó la atención que había que hacer algo y marca la atención de que no puedes deforestar, que tienes que mantener el área forestal, la capa verde para trabajar. En esa misma ruta, ¿no? El proyecto del embalse en la cuenca del Río Indio se presenta como una solución a la crisis hídrica que amenaza al canal y al abastecimiento de agua del país. Pero también ha despertado inquietudes ambientales y sociales. ¿Cuál es la huella estimada del embalse y cuántas personas podrían verse afectadas? Mira, totalmente. El embalse sí, se ha estudiado, abarca un gran área en la cuenca del canal, nueva cuenca del canal, y incluye el movimiento de miles de personas y familias del área, reubicación, planes de contingencia, a inundar un área grande, es un reto, el impacto económico, ambiental y el sistema es grande. El reto es hacerlo de una manera que sea socialmente apropiada, adecuada, que tenga su impacto social, que tenga respeto por el ecosistema. Y en ese sentido yo creo que la visión del canal es muy importante y grande que lo está haciendo porque está desarrollando planes integrales que le permiten así. Una de las cosas que también añadiría ahí es que se debe pensar, ahí no solamente echarle la culpa al canal que tiene que responder ahí, sino que trabajar es una oportunidad para generar programas de desarrollo, no solamente mover la persona, sino tratar de que esa comunidad se empodere para hacerlo. Acabo de venir de Corea, donde hay un movimiento que se llama Samel Undong, donde el gobierno ya, que así fue como se desarrolló. El gobierno no les da subsidio, los ayuda a que ellos decidan cuál es su camino de desarrollo. Si necesitan una escuela, el gobierno le da los bloques y le da el cemento, y ellos, la comunidad se empodera y lanza. Y ha sido muy exitoso en Corea, y creo que es algo que podemos ver con esta gente que va a estar en la cuenca. Cómo empoderarlo, qué es lo que necesitan para que ellos sean autosuficientes. No solamente hacer la relocalización, sino pensar más allá. Bueno, pero
si van a ser relocalizados, ¿no? Es decir, desplazados de de- su lugar de residencia. Creo que decirles que además tienen que construir sus propias escuelas con bloques que se les va a dar. No me parece que sea la solución No, no, más sí. sensible Lo, a la realidad lo que social decía es que no del pueden hacer. contexto. Lo que decía era que el modelo allá Ah, decía, por ejemplo, la comunidad se ponía de acuerdo y decidía sus prioridades y el gobierno los ayudaba. Era un ayudante. Y ahí es lo que digo, que deben decidir sus prioridades y entraba el gobierno. Y el plan de reubicaciones integrales perfecto, solo que podríamos ir un poco más allá. que sea más consultivo, que no Sí, sea tan jerárquico y vertical, más totalmente, horizontal, totalmente. y que se le den los recursos para hacerlo realidad, que no sea un Y tema. que y no sean dependientes, porque tú no los quieres que queden dependientes de subsidios, sino que pueden ser autosuficientes. em, vale, según declaraciones públicas rendidas el año 2023 por el exadministrador Quijano del ACP, el día de la inauguración del canal ampliado 26 de junio de 2016, hubo problemas con el nivel del agua. Ujú, ¿Por qué esperaron hasta la sequía de 2023 en la ACP, hasta donde sabes, ujú. para empezar a hablar con sentido de urgencia de la alternativa de Río Indio? Bueno, esto es como lo que yo tengo entendido, yo no trabajo en ACP, pero lo que te puedo decir es Claro, que, claro. es De tu que, experiencia, de tus sí, lo que he visto estudios. ahí es que ellos, hubo tres etapas que podemos ver hablar de ACP. La primera etapa fue la etapa de transferencia, donde, por ejemplo, el administrador alemán trató de mostrarle a los panameños que sí podíamos y se enfocaron en mejorar el proceso, en mejorar infraestructura. Vino la segunda etapa que era la expansión y ahí el administrador Quijano ha estado, se enfocó en la expansión y como hablamos antes, es un proyecto, un megaproyecto, involucra muchas cosas. Sí se han estado los estudios, desde hace tiempo han estado los estudios, sin embargo, dada la magnitud de la obra del proyecto de ampliación, creo que el enfoque fue más allá. Ahora nuevamente la sequía del 2023 volvió a marcar. Entonces sale y ya hay espacio para hacer estos estudios. Creo que ahora sí se están alineando las estrellas para divisar si es el proyecto de Río Indio o otras cosas que se pueden hacer. Y ese proyecto sigue básicamente el mismo template, la misma plantilla del estudio que hizo el US Army Corps of Engineers, el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos, Sí, que sí, tiene ya cierto tiempo, ha pues. hecho dos o tres de esos de la misma área. Sí, correcto. Vale, vale. En ese mismo sentido, Eddie, ¿qué alternativas se consideraron, por ejemplo, el embalse en el río Bayano, del que se ha hablado, y por qué se eligió Río Indio? Ok, mira, se consideraron muchas cosas. Plantas desalinizadoras, plantas que podían sacar el agua que salía de las esclusas y meterla acá. Se experimentaron con muchas maneras de ahorrar agua y de ver cómo se podía hacer. Bayano se estudió, tiene problemas geológicos, dado que creo la extensión o la distancia que hay, la altura la hace más difícil. Río Indio fue la opción más rentable, más económica. Hay que recordar que la importancia de manejar los recursos es importante para el canal, responsablemente, y ahí yo creo que entra Río Indio como la opción más efectiva en cuanto a recursos y impacto económico que pueda tener. Vale, ahondando más por esa misma trocha, ¿cómo entiendes tú que se pretende garantizar que este proyecto, el de Río Indio, realmente fortalezca la seguridad hídrica sin generar nuevos desequilibrios ecológicos o afectaciones a las comunidades locales? Según los planes de ACP que he visto, son proyectos integrales que traen la comunidad a mano, el ecosistema, son bien responsables y ahí vemos que se está trabajando de la mano para evitar eso. Hay muchos ojos internacionales mirando lo que puede hacer y dado que en el mundo el número de represas la gente está preocupada,
tiene intención. O sea que yo creo que lo está manejando bien con planes integrales. Vale, ¿qué cronograma de ejecución se propone eh, y qué riesgos de demora o cancelación Hasta, sientes que existen, ¿no? hasta ahora hay varios años. Este proyecto va a llevar varios años. Todavía no se ha definido cuánto tiempo más o menos, pero sí puede tomar 4 años o 5 años, dependiendo de cómo van los procesos y todas estas cosas. Es una de gran magnitud. Y nuevamente involucra personas, empresas, recursos internacionales y nacionales y todo eso tiene que estar dentro de marcos, estudios de impacto económico, de impacto ambiental, respetando el ecosistema que tenemos. O sea que va a ser otro de los megaproyectos de Panamá. Ok, te tomo la palabra y me agarro a eso del megaproyecto de Panamá. O sea, tú haces una lectura creo que positiva Sí. de esto y sientes que has tenido una necesidad y sientes que cualquiera que sean, si te entiendo correctamente, te interpreto y tú me dices si te interpreto bien, que cualquiera que sean los efectos colaterales deben ser menores, deben ser atendidos y deben ser para el beneficio no solamente del canal, no solo de la CP, sino para el beneficio del conjunto del país. Eso es lo que te estoy leyendo de lo que tú me dices. Correcto. ¿No? ¿Es así? Correcto, todavía hay opciones y yo creo que ahí es donde tenemos que ver. Cuando ya están bien, me parece que la opción que tenemos en la mesa es Río Indio. Eh, al no ver otras alternativas, creo que se está hablando de eh, mover agua de ciertos ríos del interior hacia el lago. Todavía no sé qué tanto está, pero esa es la forma que el agua viene de Colorado y la llevan del estado de Colorado, llevan a California. O en México también tiene, mueves agua de donde no está, donde llueve hacia donde no llueve. Uno de los retos que tenemos en el lago, que hay en el lago, es que ese lago no solamente son para los 40 tránsitos al día del canal, sino que es también para el crecimiento de la población de la Por ciudad. Y ahí supuesto. tenemos los retos. Por supuesto, y me Sí. imagino que eso está ampliamente contemplado. Están en eso, sí. Vale. Eh, bueno, como te digo, agarrándome de tus propias palabras, me preguntaba qué repercusiones se espera que eso tenga de darse Ujú. para el desarrollo regional de Coclé, Colón, Panamá, Oeste y para el canal de Panamá, Ok. en cuanto a repercusiones, o Creo que impactos. hay que verlo en la manera temporal. Eso va a satisfacer una necesidad que existe. Nuevamente, hay un reto para el gobierno y hay un reto para el país. Perdón, no sé si el gobierno o el país. El reto es no hacer lo mismo que pasó con la ampliación, donde se hace una oportunidad y nos dormimos en los laureles y otra gente. El proyecto va a generar impacto económico, va a tener nuevas zonas, va a permitir acceso a otras regiones. Coclé, Colón, todos van a tener esa nueva oportunidad de hacerlo y trabajar ahí. Se pueden hacer, pensando fuera de la caja, nuevos desarrollos eh, turísticos, nuevos desarrollos, nuevas formas de beneficiarse a cultivos de agua nuevas oportunidades que vienen. Y ahí está el reto de cómo hacer que ese beneficio desarrolle actividades orgánicamente, que se mantengan y sean sostenibles en el tiempo. Eso va a ser. ¿Y se está concibiendo eso así? ¿Se está Yo, yo creo, pensando en eso? yo creo que la gente está pensando, pero nuevamente, yo lo que no quisiera es que pasara, se replicara el efecto de la ampliación, donde se abre una oportunidad, no se hace nada. Pero tu impresión, digamos, es que hasta donde sabes, Ah. ¿no? Y entendiendo que no estás en la CP, pero bueno, pero que tienes interlocución con ellos por los Sí, trabajos que sí, tú haces sí, como sí, economista sí, y sí. tal. ¿Tú sientes que se está pensando en general en ese desarrollo más amplio? Todavía no lo veo, todavía no lo veo, pero porque están enfocados solamente en la parte de la Que obra. todavía ni siquiera ha Sí, empezado, no se ha pero probado, ha generado todavía ciertos anticuerpos, exacto. etcétera. Pero el que debe pensar, el Instituto de Planificación que ahora mismo está creándose en el MEF, es muy bueno, sería muy bueno que estuviera pensando en eso. Eso es una idea muy interesante. A ver, ¿y esta solución de darse, hasta qué punto sería sostenible en el largo plazo?
Ok. Bueno, sabemos que ¿Y cómo definirías tú el largo plazo en esto? largo plazo, sí, bueno, aparte de que ya yo estoy muerto en el largo plazo, no, no, lo que vamos a hacer Pero es que, espero que algunos de nuestros oyentes no lo estén, así perdón, que perdón, perdón, no, no, sí, quiero creer que aquí hay alguna gente joven escuchándonos y que tal vez como, estén interesados en esto. como te De dije, hecho, por lo menos tenemos a una camarógrafa que va a estar viva en el largo ah, plazo. sí, sí, Ya sí, eso sí, es algo. está a largo plazo, perfecto, excelente. Lo que podemos ver es que, acuérdense que la demanda del canal de agua va a ser fija, porque tiene un número límite de buques que va a cruzar. La demanda que afecta es la demanda que crece de agua dulce potable para la ciudad. Entonces, en la medida, es natural que esto va a requerir nuevas inversiones, esto no va a satisfacer en el largo plazo, va a requerir nuevas inversiones, nuevas actividades adicionales que permitan darle esa sostenibilidad a largo plazo. Pero por ahora va a resolver estos problemas que tenemos inmediatos a el corto y mediano plazo, ya esperando que tengamos otras soluciones. Si salen ya guerras de agua o de otra cosa, ya esa es otra No, no, cosa. no, no estoy Pero entrando en tenemos que escenarios pasar. apocalípticos, nada por el estilo. De pronto se me ocurre, pero no voy por allá. Pero entonces tú lo que te entiendo que nos transmites o nos quieres transmitir es que parte de lo que está en juego es además una forma distinta de conseguir el desarrollo urbano, Ujú, incluso el desarrollo regional del país, es lo que te estoy entendiendo. Es decir, totalmente. que realmente lo de Río Indio, digamos, si te entiendo bien, es una solución a mediano o largo plazo, pero para un problema que está ahí, que es latente y que hay que atender, Sí. y que no se limita al canal, sino que tiene que ver con el conjunto del país, o te entiendo mal. Dime No, tú. totalmente. Y es más, las nuevas urbanizaciones, mira, hay algo que es crítico, que se deben estar desarrollando reservorios de agua a través de todos los países, a través de toda la región. De cada provincia tiene que tener sus propios reservorios de agua. Es algo muy importante y lo vemos en las construcciones que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, otro lado, donde cada ciudad tiene como un reservorio de agua que les sirve, permite acá. Cuando vemos las construcciones en Chorrera, por ejemplo, en Arraiján, no hay un árbol, no hay un reservorio, no hay nada, hay puro concreto. Entonces hay que tener presente, esto nos hace recordar que tenemos que manejar el, el agua de una manera responsable y nos llama al nuevo desarrollo urbano, urbanístico, por así decirlo, con vías a manejar el agua, a usar qué agua vamos a reciclar, qué agua podemos tomar del cielo, de la lluvia y con cosechas de agua, o cuánto vamos a tomar de agua y tratar de mantenerlo. Espero que no lleguemos al nivel donde en varios países han tenido que venden los reservorios sin pensar el agua y empresas privadas son dueños del agua. Y eso ya es un reto muy grande Eso es no otro queremos tema, llegar por allá. por supuesto. Pero no es solamente un tema urbano, sino también regional, porque estamos Sí, hablando del desarrollo regional, según te claro, entiendo, ¿no? Este, ok, sí, muy interesante. Pero entonces es un tema que no solamente no se limita al canal ni a la ACP, pero es que tampoco se limita solamente al sector público, que debe, por supuesto, regular este tema y articularlo, pero también tiene que ver con el sector privado, porque cuando uno está hablando del desarrollo urbano en estas comunidades, a menudo es el actor privado que hace lo que se le permite, que es mucho, claro. ¿no? Y con cierto nivel de arbitrariedad a veces y con a veces poca empatía, no digo siempre, digo en ocasiones, poca empatía por el residente, Claro. por quien Porque va. tenemos metas diferentes. La meta de ellos es hacer ganancias. Eso es Claro. normal. Sí, Lo sí. que nosotros debemos velar es por cuidar nuestros recursos, cuidarlo y ver los ejemplos donde cuando no se ha usado de manera prudente, eh, se pierde. Y algo importante que te quiero decir, el mundo está cambiando y en la manera, en aspecto de muchas cosas, en la manera en que bebidas carbonatadas y el azúcar quedan desplazadas por otras cosas, las empresas buscan adquirir recursos hídricos para enfocarse en lo que viene y ahí es donde eh, el agua es más importante. A ver, abordo un poco
la pregunta anterior desde otro ángulo, ¿no? Ujú. ¿Tú crees que podemos pensar que con este embalse se evitará la necesidad de seguir ampliando la cuenca o de construir nuevos embalses cada cierto tiempo para garantizar el funcionamiento del canal y la provisión de agua? Que va, yo creo que eso va a resultar en una medida puntual por un tiempo necesario. La ciudad está creciendo. En la medida que Panamá está creciendo y va a haber más requerimientos de agua, o sea que el embalse va a ser más, yo preveo construcción de más embalses después. Estamos hablando quizás de una generación Sí, sí, entonces. pues sí, Bueno, en una posiblemente. generación esperemos que sí estés aquí. Sí, sí, sí. Yo también espero estar acá. Y nuestro productor Aries estoy seguro que estará por acá. Eh, muy bien. Em, Entramos en este último bloque, que es el de escenarios económicos futuros, que es si acaso todavía más lo tuyo que lo anterior, inclusive más, porque sé que estás zambullido en esa temática recientemente, hemos hablado varias veces de eso, Ajá, sabes que es un tema que a mí también me interesa, aunque yo soy politólogo, no presumo sí, de un conocimiento más que ajá. muy superficial en lo económico, pero bueno, para eso contamos aquí contigo. Este, Superado el reto del agua, ¿no? El panorama global vuelve a mover nuevas rutas, Ujú, nuevas tecnologías y un orden económico incierto, ¿no? Es decir, estamos en lo que pareciera ser una fase de transición, ujú. ¿no? En el orden geoeconómico, el orden geopolítico mundial. Hoy no voy a entrar en lo geopolítico, ¿no? Me voy a limitar a tu ámbito, que creo que es del interés de muchos, ¿no? Que sé que está Ah, vinculado, sí. no estoy diciendo lo contrario por si las dudas. Eh, Veamos, voy por partes, ¿no? ¿Sigue siendo el canal insustituible o podrían los nuevos proyectos interoceánicos todavía en papel, eh, todavía en la fase casi de la entelequia, Mm. del sueño apenas en algunos casos, alterar su papel estratégico en el comercio mundial? Pienso, por ejemplo, en las propuestas de Canal por Nicaragua, el corredor bioceánico ferroviario entre el megapuerto de Chancay en Perú y el puerto de Santos en Brasil, Ujú, el corredor bioceánico entre Coquimbo, Chile, ujú, y Porto Alegre en Brasil, ujú. el corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec, Ujú, el corredor ferroviario del Chocó, ujú, e incluso, como hablamos hace un rato, del pasadizo del noroeste, en que me explicabas ujú. que realmente ese no es una competencia directa, en todo caso lo sería de modo ya muy indirecto y no tan relevante. Pues bien, ante esos proyectos, algunos de los cuales están avanzados, Sí, sí. algunos de los cuales son quizá bastante crudos, como el canal de Nicaragua, que es un Sí, sueño que está sí, ahí, sí. pero eso no por ser sueño es irrealizable. Totalmente. ¿Hasta qué punto, digo, el canal mantiene esa clara primacía, ese nivel de casi de ser indispensable para el comercio mundial, eh, para esas manufacturas y productos y esos intercambios de los que hablábamos al inicio de este podcast, de este episodio? Mira, hay que tener presente lo que hablamos también, que la ruta toda agua es siempre más barata en costo por unidad. Tú llevas un contenedor, un barco de contenedores tiene 10.000 contenedores. Entonces, cualquier proyecto, y Panamá, la ventaja contenida en competitiva, comparativa de Panamá, lo que Dios le dio fue esa cinturita, que son 60 millas, 80 kilómetros, que hace, y el canal. Entonces, vamos a verlo a nivel de canal. El costo por unidad de transporte de 10.000 contenedores es mucho más barato que un barco pare en un puerto, baje 10.000 contenedores. En un tren de 10.000 contenedores son como 67 millas de uno tras otro. O sea que físicamente es muy difícil que compita así, uno por uno, face to face, con el canal de Panamá. Todas esas ansias son por la belleza que tiene Panamá, replicando, han visto el potencial que ha tenido que Panamá, Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, todos buscan canal seco. Hay una fase con el nearshoring, donde sí comienzan a producir carga dentro del país, podrían moverla a través de su puerto. Pero que sea competitivo, así que quiten carga, que venga, va a ser muy difícil, porque el costo, la ventaja del costo. Ahora, Panamá tiene esa ventaja,
se la dio Dios y no se la va a quitar. Es una parte, pero eso es solamente una parte. La otra parte es la parte tecnológica. Esa ventaja, que es la distancia que tienes, el tiempo de cruzar el canal, se puede alterar si hay procesos manuales. ¿Te acuerdas que te decía que estamos en un sistema? En un sistema también, la menor capacidad del menor eslabón es la que va a determinar la manera de respuesta. No importa si todos nuestros puertos sean más digitalizados. Si todavía tú tienes que, si ellos tienen la mejor digitalización, pero todavía tienen que ir al Banco Nacional a llenar una forma y estar, que el Banco Nacional está de 8 a 4, y tienes que ir ahí a que te lo firmen, esa va a ser lo que va a dictar cuánto tiempo vas a cruzar. Y si eso te pasa 2 días y tienes una ventaja, pero cierras el viernes y no abres sino hasta el lunes, entonces esa ventaja que tienes competitiva se pierde. Te Interesante. pone una alternativa beneficiosa si no tienes que hacer ese papeleo. Entonces, hay que ir de la mano, no solamente de los avances, eh, no solamente está viendo nuestra región, pero también avance tecnológicamente por parte de todos los miembros del conglomerado. Y aquí vemos que todas estas iniciativas, primero, la estoy viendo como potenciales dentro del país para generar industria. El corredor de México, de Tehuantepec, incorpora 12 ciudades con su propio tipo de energía. Ellos van a producir bienes y sacarlos afuera, no van a realmente cogernos los bienes. La otra parte es que hay ciertos corredores, como el corredor de uno que está por Irán y otro que está paralelo al canal de Suez, que son corredores hechos por geopolítica. Esos no son rentables económicamente, pero son creados en el evento de que una sanción me venga a mí. Ese es lo que lo lleva de Irán a Rusia, uno de India hasta Irán, más arriba, y todas estas conexiones que no son necesariamente rentables económicamente, pero sí son una opción en caso de que se le ponga una sanción. Y ahí vemos, nuestro reto es mantenernos competitivos, siendo confiables, expeditos, estables, como lo hemos hecho hasta ahora. Muy, muy interesante. O sea que incluso eh, una vez estén en funciones algunas de estas alternativas, que sí claramente están avanzando, Ujú. la afectación al canal realmente debe ser mínima. Nirma, Una correcto. cosa negligible quizás. Y bueno, lo que hablabas de esas rutas alternativas de naturaleza puramente geopolítica, claro, eso incluye también lo simbólico, ¿no? Es decir que tienen la capacidad de montar una ruta alternativa. En este Sí, caso no a nosotros, pero sí. pongamos que al canal de Suez o lo que fuere. Eso me resulta muy, muy interesante, muy estimulante, ¿no? Este, mm, en un tema del que hemos hablado con antelación y sé que estás es particularmente consciente de ello y particularmente interesado en ello, em, ¿cuáles son los desafíos futuros del canal ante las tendencias de desglobalización? Ok. Mira, ahí los desafíos están en ver nuestra posición geográfica, el valor de nuestra posición geográfica. ¿Qué está pasando? La desglobalización está reestructurando cadenas de suministro. En este periodo coyuntural, nosotros podemos, nuestra ventaja, somos un nodo neurálgico. Ciertos puertos van a desaparecer de importancia en la medida que no son rentables para las navieras, ¿ok? O van a trabajar, van a tener van a perder relevancia. Pero puertos neurálgicos, nosotros somos cuello de botella, por ejemplo, más del 50% de la exportación de granos de Estados Unidos que va a Asia pasa por el canal de Panamá. Si algo pasa ahí, es los chinos o Asia se mueren de hambre o va a tener un problema porque es comida. Es lo mismo que el 80% de los productos energéticos pasan por Malaca. Somos nodos estratégicos que nunca vamos a perder ese valor. Y eso es lo que nos pone en riesgo ahora con Estados Unidos porque vemos eso, cómo vamos a trabajarlo, porque es un nodo estratégico. Eh, y ahí está, tenemos oportunidades en desglobalización, por ejemplo, en la parte logística. Podemos fortalecer nuevas rutas, crear nuevas rutas, tratar de impulsar nuevos acuerdos para mantener eso.
la desglobalización también está afectando el dólar. Nosotros tenemos un sistema bancario muy fuerte. Podemos ser el pilar que ayude al resto de la región a mantener el dólar. Eh, en la parte energética, sé que están cambiando los combustibles fósiles, pero como vemos, no se van a perder los combustibles verdes. Nosotros podemos ayudar a fortalecer la parte de combustible verde. O sea, hay que estar pensando nuevas oportunidades que podemos aprovechar de aquí, de donde estamos, para poder sobrevivir, por así decirlo, en los próximos, mantenerlos relevantes en los próximos años. Me llama mucho la atención tu enfoque dos cosas en particular. Una, que bueno, te entiendo claramente que aquí no va a pasar lo de las ferias de Portobelo que cesaron por un periodo largo y que nos vimos sometidos a una debacle económica, Exacto. sino que en cierto sentido, manteniéndose las cosas como están más o menos semejantes a como están ahora, el canal va a seguir siendo necesario, relevante, próspero. Em, también, eso me parece especialmente interesante, que tú no nos ves con esta visión que muchos tienen, y antes quizá era mayoritaria, no nos ves como un jugador menor, sino que nos ves como un jugador importante, como un actor relevante en la esfera internacional geoeconómica. ¿Te entiendo correctamente? ¿Te leo correctamente? Totalmente, aquí podemos, y mira, y todo va a depender de cómo nos veamos nosotros ahora. Este es el reto que estaba antes del canal de la expansión. ¿Podríamos hacerlo? ¿Podemos hacer lo mismo ahora? O nos mantenemos como ruta de tránsito nada más, o comenzamos a ser lo que somos, un nodo estratégico para toda la cadena de valor del mundo. Porque no hay todo el mundo sabe dónde, o sea, lo importante que somos ahí. Y en Estados Unidos saben de los celulares, pasaron por aquí. O sea, es muy relevante, somos relevantes. Y ahí está el reto de ver y aprovechar el punto coyuntural. Vemos que Colombia está viendo su manera, Claro. todos, no son, y acordarnos que no somos los únicos que estamos diciendo, ya yo estoy descubriendo que somos los más vivos. No, el resto está viendo, se está peleando por inversión extranjera. Tenemos ventaja, tenemos que aprovecharla. Ese es el problema. Ahora, tú destacaste antes una cosa que la verdad que me pareció muy llamativa, que es cómo todo ese proceso de la ampliación que celebrabas fue concebido, pensado, diseñado y Planificado. ejecutado, Ujú. planificado y ejecutado por panameños, ¿no? Y fuiste muy enfático en eso. A mí me llamó mucho la atención porque la verdad, de todas las cosas que se han dicho sobre la ampliación, seguramente habrá algún documental o algo semejante donde se dijo, pero yo no recuerdo que en la propaganda de aquel momento, cuando se abría, se dijera nada de eso, que me parece mucho más llamativo que todo lo otro que se dijo en su momento, ¿no? Porque efectivamente tú lo tienes muy claro, es decir, eso ayuda a la autoimagen de un país, a la autoestima de un país, a la forma que ese país se ve, en este caso el nuestro, Panamá. Eh, pero casado con eso, ¿no? Tú decías hace un segundo que el modo en que nosotros compitamos en el modo que nos proyectemos como actor geoeconómico relevante, depende pues un poco del rol que nosotros querramos asumir, Ujú. ¿no? Ahora, entrando en un terreno un poquito especulativo, ¿no? ¿Cómo crees que impacta a esa autoimagen, ese rol, eh, el nuevo rol que está asumiendo Estados Unidos en la región y con respecto a Panamá? ¿Tú crees que va a tender a apuntalarlo? ¿Tú crees que va a tender a más bien disminuirlo? Que si vamos a estar quizás más pendientes de lo que ellos digan, quieran y piensen como antes, que tenemos un margen de maniobra más o menos equivalente al anterior. ¿Cuál es tu Pero, posición sobre eso? Que me parece un tema interesante. sí, sumamente interesante. Creo que, mira, volvimos se volvió algo que se había olvidado. Con la globalización, Estados Unidos se olvidó de América Latina, la inversión aquí. Vamos a estar claritos. Ellos han elevado sus costos y no han entrado, no porque no han habido proyectos, es porque no son competitivos, porque sus costos son muy altos. Si ustedes ven las construcciones, incluso empresas de otros países ganan licitaciones de construcción dentro de Estados Unidos. Sus costos son muy altos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos que ver, vivimos un periodo donde se olvidaron de nosotros y nosotros también quedamos a la libre, pero el general Torrijos y otra gente nos marcó diciendo, recuerden que siempre vamos a estar bajo el ojo
del Pentágono. Hay que tener presente, al principio comenzamos diciendo que mucho de esto fue creado por seguridad nacional de Estados Unidos. Y es un país que sí la toma en serio. Entonces, aquí quizás el rol que vamos a tener es tenerlo más de cerca. Si nos mantenemos en el multilateralismo, nos integrando, buscando los Mercosur, buscando Europa, buscando otros lados, pero no dejar de tener presente nuestro tratado de neutralidad y nuestra relación, porque es normal eh, que cualquier mega país, megapotencia va a tener influencia sobre su vecino más cercano. Y nosotros que somos no solamente vecinos cercanos, sino vecinos cercanos y muy nodo importante para su comercio. Si Panamá cerrara el canal, hubiera un caos dentro de Estados Unidos porque los bienes no subieran, se dispara la inflación y ha pasado. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente, volver a tenerlo presente. No creo que la recesión cambie porque hemos convivido y nos mantenemos buenas relaciones, solamente hay que pensar un poquito más allá en cuanto a las implicaciones que puede tener. Ahora sí lo he visto en varios lados donde se trabaja, se toma en consideración la parte geopolítica. Antes no, ahora sí tiene más relevancia. Claro. Eh, sí, bueno, el retorno al pasado, ¿no? El regreso a la Exacto. historia, ¿no? Sí, sí. Este, ahora, los barcos que pasan por el canal son acaso los de mayor capacidad, de mayor tonelaje, de mayor calado que hay en el mundo entero en este momento construyéndose. Sí. No, mira, nuestro canal cuando se hizo la ampliación, y por eso es tan importante planificación, se vio la visión y se estimó cuál iba a ser el buque más grande, de más uso que iba a poner. Porque, ¿qué pasó? Cuando se decidió la expansión, no solamente implicaba esto, implicaba que los puertos iban a tener que hacer inversión. Claro. Entonces tienes Nueva York, Savannah, Seattle, Oregon, California, todos expandieron, hicieron inversión para recibir los buques que iban a venir por Panamá. ¿Ok? O sea que eso fue acompañado por otra visión y otra planificación. Entonces aquí tenemos que el buque de 14.500 TEUs como contenedores era lo que se usaba y hoy se está usando eso. Hay buques de 20.000, ciertamente, pero esos buques están en la ruta hacia Europa, que son mercados más grandes, y esos buques no llegan a puertos de Estados Unidos porque están adecuados para buques Neo-Panamax, todavía que pueden pasar por el Neo para allá. Cuando hacen proyectos, por ejemplo, si van a hacer un tren o unas cosas sin pensar en eso, tú puedes agarrar esos recursos y meter recursos. Puede ser bueno, pero no son óptimos. El canal, la ampliación del canal fue óptimo en cuanto que hizo lo que pudo y todavía está satisfecho. Ahora lo que sí tiene que pensar es en el siguiente juego de esclusas para ver cómo va a cambiar. Y nuevamente, tiene que planificar para ver si en realidad los buques van a ser más grandes, porque ya con la desglobalización, con el acercamiento, vemos que los volúmenes de carga van a quedarse más chicos. Entonces no sabemos cómo va a responder y ahí sí hay que hacer los estudios nuevamente, ver eso y ver cómo nos impacta para estar enfrentando al futuro. La planta que se usó para allá se optimizó. En otros proyectos tú puedes usar demasiados recursos y eso significa que no vas a tener el dinero para invertir en educación, en salud, en otros proyectos que también son importantes a la vez. Y ese es el problema cuando no se planifica y se evalúan las opciones. En otras palabras, si te entiendo bien, de alguna manera la desglobalización que está teniendo lugar de modo fragmentario y gradual beneficia al canal en el sentido de que el tiempo útil de la ampliación se expande. En ese sentido, sí, correcto. Pero te da la oportunidad de hacer un nuevo juego de esclusas y de mejorar la parte de agua.
Tú sabes que son las prioridades para que mantener el canal relevante. lo cual nos lleva nuevamente a temas de ampliación de la cuenca. Exacto, bueno, es el ciclo. Vale, no voy a entrar en Honduras por ahí. Eh, ya nos acercamos hacia el final de lo que ha sido una conversación, un diálogo muy interesante realmente. Eh, Cuéntame una cosa, ¿no? A un cuarto de siglo de manejo panameño del canal, ¿cuál sería tu análisis estratégico tipo FODA o de determinación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas? Ok. Mira, en la fortaleza que tenemos al canal, vemos que la parte institucional es clave. Le ha dado una estabilidad y eso le ha permitido proyectar al mundo que es una institución que no está politizada. Eh, Entre fortaleza, debilidades, tenemos que la dependencia en el canal del agua, ¿ok? Y la dependencia de un solo mercado, que es el mercado naviero, que serían ahí. De oportunidades, tiene diversificación de negocios, diversificación de rutas, amenazas están por todos lados, digitalización, cambio de rutas, de globalización, cambio de sanciones que hay en otros países y estas cosas, porque indirectamente, si tú haces sanciones, le pones sanciones a algún país que transite, no va a poder venir. Y eso es a lo que estamos viendo ahora. O si emergen movimientos bélicos. Mira, los Houthis hicieron que el canal de Suez perdiera 50% de sus ingresos. O sea que, y uno pone sus barbas en remojo cuando ve estas cosas. Entonces hay que ver en ese sentido esas amenazas que tenemos. Y ahí lo vemos más o menos, fortaleza, debilidades, oportunidades que vienen. Entonces, por un lado, da la impresión, en base a lo que dices, que el canal todo el tiempo tiene que estar considerando las amenazas. Por eso me imagino que ese es el día a día de los planificadores, Bueno, esas mentes de las que hablabas antes del canal, porque eso es casi pan nuestro de cada día, entiendo yo, en base a lo que tú me estás sí, sí, diciendo sí. y caracterizando como amenazas, ¿no? Y por otra parte, entonces significa que, por ejemplo, ellos tienen que estar pendientes de lo que está pasando ahora en el Caribe, la creciente presencia militar estadounidense, la situación con Venezuela, los ataques a pequeñas lanchas de presuntos narcotraficantes. Totalmente, y estás viéndolo claro, porque te voy a decir cómo complejo es. En enero tú haces el pronóstico de cuántos buques van a traer y se lo llevas a la asamblea que la aprueba. La asamblea lo aprueba y eso entra en la ley Aclara qué asamblea es, porque la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional aprueba el presupuesto del canal que dice cuántos buques va y cuánto le va a dar al país. Entonces, claro, cuando tú dices esa cifra, el gobierno tiende a gastársela antes de tiempo. Entonces, si no se materializan esos ingresos que fueron hechos en pronóstico, va a tener presión sobre el canal. Entonces, tienes que saber más o menos cómo va todo. Una huelga afecta a un tránsito, afecta a un buque que no va a venir tal día, que viene atraso, se atrasan, no tienes, necesitas tantos buques, no llegan, ahí está el problema. eh, ¿qué lecciones económicas deja el Canal de Panamá sobre la relación entre infraestructura, soberanía y desarrollo nacional? Mira, debe ser soberano, todo el país debe ser soberano y tener control sobre su infraestructura. Panamá aprendió que debía tener las reglas de juego, porque así tú puedes describir lo que tú quieres, tener el control sobre su infraestructura para poder decidir su futuro, porque fue esa infraestructura bajo ese sentimiento y esas reglas panameñas que nos han permitido recibir todos estos beneficios que hemos podido obtener del canal. Si no hubiéramos seguido dependientes de un tercer país que estuviera manejando, de un segundo país que hubiera estado manejando eso, los beneficios no hubieran permeado y nos hubiéramos mantenido viendo otras cosas, soñando con los ingresos para poder desarrollarlos. Ahora, empatando eso que me acabas de decir con tu concepto del conglomerado, del clúster, ¿no? ¿Cómo cabe aquí el tema de los puertos terminales? Bueno, ese es el reto que tenemos ahora. Nuevamente
Sabemos que hubo presión por la influencia marina, pero ahora no fue de Europa, no fue de otro lado, ahora es China. Y entonces, ¿qué pasa? Esos puertos terminales son críticos porque son puertos de transbordo que mueven muchísima carga y ayudan para Panamá. Tenemos esta parte, son puertos, están en ambos extremos del canal, y muy importante, no tienen influencia del canal, no son del canal. Son concesiones que se dieron a una empresa con esa que está ahí. Ahora, lo que parta ya, el reto es lo que suceda, porque si se compran esos puertos y en el periodo donde se cancele la concesión por un fallo de la Corte o lo que sea, va a haber que mantener la continuidad, porque como te decía, lo crítico es que Panamá se ha concebido en el mundo como estable y confiable. No se puede permitir que la operación caiga. Y eso tiene grandes afectaciones. Creo que ahora se están estudiando a través de consultores todas las opciones, viendo en la mesa para ver cómo podemos sacar la ventaja la oportunidad pues, de, esta, de este reto que tenemos ante los puertos que han sido ahí. Y va a definir el futuro de Panamá, definitivamente. Ah, claro, tú hablabas de la continuidad en el servicio. En el Eso es lo servicio, que sí, entiendo, sí, sí. correcto. Pero también yo entiendo que los propios puertos tienen una serie de retos y una serie de oportunidades que no han sido quizás plenamente abordadas, sin exagerar, ¿no? Pero Claro, eh, claro, mira, es que tenemos 25 años de tener el canal. Es como si tuviera un joven de 25 años, está aprendiendo. Antes, uno de los retos que tuvimos por la parte del canal es que Panamá nunca aprendió a manejar puertos. No sabía el valor del mar, no sabía el valor que tiene, por ejemplo, para Grecia, el mar es su vida. O sea, ellos son de mar. Muchos países del Mediterráneo, lo mismo. Nosotros, a pesar de tener mar, no éramos de mar. No sabíamos, el canal no lo manejamos porque era manejado no teníamos esa experiencia. Ahora la estamos logrando y es lo que tenemos que ver, cómo hacemos en ese tiempo. Todo esto es nuevo y va a requerir muchos retos, muchas cosas de tomar decisiones para ver cómo nos movemos hacia allá, hacia el nuevo mundo que tenemos. Eh, Educación clave mantenerla. Infraestructura, ¿cómo la manejamos? Tenemos que mantener esa infraestructura siempre, ese mantenimiento. Nuevas, eh, pensar fuera de la caja. Son los retos que tenemos aquí y no sé cómo lo vamos a hacer. Todavía estamos definiendo. Son la gente pensante, otra gente que debe comenzar a trabajar así. Entre más conocimiento diferimos, todo el mundo entiende, más salen ideas que nos ayudan ahí. El país debe consolidarse, tener su visión, tratar de mejorar en cuanto a ejecución, porque siempre tenemos planes y cosas, proyectos que están engavetados, que al final no se hacen. Y hay buena gente que piensa aquí. Panamá tiene muchos valores, capital humano, solamente que tenemos que ahora volver a recogerlo, porque esa gente pensante que hizo antes la ampliación, está todavía, solamente que está en la nueva generación. Descubrámosla, apoyémoslo, trabajemos así. veo con tu última intervención que hemos pasado de la preocupación por el desarrollo urbano y regional a la preocupación de un ámbito tuyo como economista, que es el de la planificación realmente, porque tú, si te entiendo correctamente, estás hablando de la necesidad de planificar un país, de concebir un país, no estás hablando del canal, no estás hablando de la CP solamente, no estás hablando ni siquiera de la cuenca, no estás hablando nada más de las 3, 4 regiones directamente afectadas, sino que estás hablando de que este país necesita, ya no solo para mantener todo esto, sino para poder desarrollarse, una planificación a mediano o largo plazo, que además, digamos, de algún modo, si te entiendo correctamente, y por favor me corriges sin pena, pero afectuosamente, si me equivoco, requiere del desarrollo para poder desarrollar el canal y toda la ruta, el conjunto de la ruta, y a su vez requiere del desarrollo de la ruta para desarrollar el país. Es decir, que es una especie de círculo virtuoso.
pero que también tiene entonces los retos de que si en algún momento eso se traba tanto el desarrollo del país como el desarrollo del canal. Totalmente, totalmente. Y hay que tener esto, del 2000 que recibimos el canal, al 2000, dile, ponle, hasta el 2016, que se llama, hubo un conglomerado. Eso surgió orgánicamente, pero por la ventaja competitiva del país, pero no fue planificado muchas veces. Entonces, ¿qué tenemos? Cosas, eh, Panamá Pacífico, que es tan importante, no se conecta, no tiene una conexión independiente con el aeropuerto de Tocumen. Entonces, los camiones que salen ahí tienen que pasar por la tumba muerto. Y todos los crean un tráfico increíble. Y destruyen la vida. Tranque para todos lados. Entonces, eso es falta de planificación. Los camiones que van a Colón tienen que venir después y pasar por medio de la ciudad de nuevo. Eso es falta de planificación. O sea, que ya no debemos repetir eso. Lo que tenemos ahora es otro punto coyuntural en la historia. Se abren nuevas oportunidades y tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Creamos muchos edificios, los metemos en una nueva población, en una nueva ciudad, pero no tienen la infraestructura adecuada. Entonces, esas son las común. Tenemos que romper esa tradición y comenzar a ver las cosas a largo planificado. Yo creo que ya es momento. Es común y con impactos a veces terribles, ¿no? Totalmente. Porque además, por ejemplo, tú estabas hablando también del mantenimiento, de que tiene que haber una cultura del mantenimiento, que no es un tema que necesariamente hayamos internalizado. Hablabas del tema del pensar fuera de la caja, que eso es un poco pensamiento creativo, ¿no? Un poco pensamiento crítico, y claro, es que yo no veo que en términos generales, por supuesto que al generalizar uno puede ser injusto, estoy generalizando, digo que en términos generales esa sea un componente fundamental en nuestra educación, ni pública ni privada. Reitero, seguro que hay excepciones a todo lo que estoy diciendo, pero es al menos una visión así generalizadora, ¿no? Impresionista, si quieres, ¿no? Eddie, hemos disfrutado tremendamente este intercambio. No sé si quieres agregar algo. Creo que nosotros panameños debemos estar orgullosos de lo que hemos hecho y hemos demostrado en este tiempo, que somos capaces de obras así y así, y se pueden reír, pero somos capaces, si hemos demostrado que nos ponemos la cabeza, nos ponemos a pensar juntos, logramos las cosas. Cuando entra la política, cuando entra todo esto, desvirtúa todas las cosas. Creo que confiemos en nosotros, veamos el canal como una historia de éxito de todos los panameños. Le demostró no solo a nosotros, al mundo que podemos hacer eso y cómo ese es un gran beneficio para Panamá. Sin más, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les invito a ver el próximo episodio de esta segunda serie del podcast El Puente del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS-IP, que en esta ocasión fue filmado, como en muchas otras, gracias a la gentileza de esta institución y sus directivos en la Biblioteca Nacional de Panamá. Muchísimas gracias y hasta la próxima.